y dar salidas. Damos el saludo a Wilman Peve, magíster, que nos va a dar algunas de sus orientaciones porque él está trabajando el tema hace buen tiempo. Buen día. Buenos días, Rafael, buenos días a tus radio oyentes. La vez pasada, como has manifestado, nos habíamos quedado en las conclusiones del diagnóstico, pero sería bueno hacerles recordar a nuestros queridos oyentes qué conclusiones habíamos tomado. Correcto, y vamos a ver eso, pero saludamos también a Nito Mármol, periodista de investigación. Además de eso, él es sociólogo, tiene maestrías, ha escrito trabajos, ha trabajado en el tema de la centralita, ha estado en el Ministerio del Interior. Así es. Vamos entonces de plano. Nito justo también ha estado viendo varios asuntos que vamos a mostrar hoy, pero nos preocupa el sistema político. Ha escrito trabajos, ha escrito artículos, lo hemos visto también en el batallar acerca del tema de la planificación y el desarrollo, y el magíster Wilman Peve, justamente le dábamos la palabra hace un momento para ir hacia el sistema político nacional. ¿Qué salidas tenemos en el Perú? Bueno, el sistema político nacional se inicia con la República, específicamente con la primera Constitución del año 1823, donde no se toma en cuenta a los representantes de los pueblos originarios del Perú para la redacción del mismo, desde el Congreso de la República, como por ejemplo a los pueblos andinos, a los pueblos amazónicos, afroperuanos, entre otras naciones y etnias de nuestro país. Y la redacción de las constituciones hasta la fecha han sido escritas desde la perspectiva de una cultura occidental, criolla, mestiza. Pero ¿qué resultados hemos tenido hasta ahora? Que no existe la nación peruana. No existe una verdadera representación de los pueblos del Perú. No existe la soberanía popular, que es una condición sine qua non de toda democracia. No existe la integración geográfica y demográfica de los pueblos. Pero sí solo existe la polarización y la confrontación entre los peruanos. Solo existe la discriminación y los conflictos sociales, entre otros. Ahí, en esa parte, que es un buen enfoque, un ángulo, es la piedra angular. Tú estás tocando el tema del sistema político y queremos llegar a los ciudadanos con esto. Esto es, señoras y señores, tratar los temas nacionales con seriedad, con responsabilidad, porque no podemos nosotros decirle todos los días al público, mira, resulta que los políticos son malos, pero ¿dónde está la salida? ¿Qué alternativas tenemos? Aquí una pregunta de Nito Mármol al planteamiento de el magíster Wilman Peve, y luego continuamos con el desarrollo del planteamiento que tiene sobre cómo hacer que tengamos nación y cómo vencer a la corrupción. Los partidos políticos en el Perú se han estado desintegrando. ¿Por qué? Porque no ha habido la difusión de una doctrina filosófica de mirada hacia el futuro del país. Es decir, los partidos políticos han perdido la visión de país, y sobre todo los líderes políticos también han perdido la vocación de servicio. Esas dos variables tienen que ser reincorporadas en una nueva mirada de los partidos políticos hacia el bicentenario de la República. Correcto. Continuamos con Wilman Peve, que nos estaba hablando que solo existe discriminación y conflictos sociales, ¿no? Es lo que estamos viendo en nuestra tierra. Justamente lo que acaba de hablar Nito, hemos llegado pues a la conclusión también que durante toda nuestra vida republicana, algunos contenidos de las constituciones y las normas han permitido a los gobernantes ampararse justamente en el imperio de la ley, que es la base de toda república, ¿no? ¿Para qué? Para legalizar actos de corrupción en favor de intereses particulares y no de la población en general. Intereses que a lo largo de la historia han llegado al extremo de no interesarles los niños, los ancianos, las mujeres desamparadas e indefensas que no tienen que comer, y menos un techo que los cobije. Y la justicia ha hecho caso omiso de estos actos, hasta llegar a la impunidad. Ese sistema político, que comprende la Constitución, la democracia representativa, la estructura organizacional del Estado, a los poderes que dicen mantener un equilibrio democrático, no han satisfecho las necesidades de los pueblos del Perú, ¿no? Yo le digo a los radioyentes que no debemos olvidar que los dueños de este país, que se llama Perú, somos nosotros.
todos nosotros, los blancos, los cholos, los indios, los negros, los mestizos, etcétera. La soberanía de los pueblos del Perú, que ha sido delegada a los partidos políticos para que satisfagan nuestras necesidades, ha sido traicionada y merecen el repudio de todos los peruanos. En 196 años de vida republicana tenemos una pésima educación que a la vez es discriminatoria, no contamos con un sistema universal de la salud, convivimos con el narcotráfico y la inseguridad ciudadana, además de ser un Estado corrupto amparado por grupos de poder económicos, y un solo ejemplo es lo que está pasando hoy en día, la corrupción generalizada de funcionarios y empresas privadas nacionales y extranjeras del caso Odebrecht. Correcto. Vamos a ir hacia las soluciones, vamos a una pausa primero. Nito tiene, y lo felicito por este trabajo, Los partidos políticos de Maurice Duverger, un clásico que es necesario revisar en esta coyuntura, porque algunos han perdido la razón y el entendimiento de lo que es política, ciudad, ítica, cerca a la ética, es decir, hacer de la ética en la ciudad una convivencia entre ciudadanos, los chivitas, los civiles que somos, los que vivimos en la ciudad, y se han equivocado de que la política. Los grupos políticos o los clubs políticos que tenemos manejando el país, al parecer me da la impresión que no tienen la visión de país. A ver, el micrófono es para el magíster Wilman Peve. Bueno, solamente tenemos que aplicar el sentido común. El sentido común nos dice... Es el menos común de los sentidos. Así es. El sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pero adelante. Bueno, yo preguntaría a todas las personas, pues, y me van a decir, mire, yo solamente quiero, pues, una vivienda, comer bien, tener educación para mis hijos, seguridad, no, buena salud, etcétera. Entonces, eso se llama prosperidad y bienestar. Simple, dos palabras que engloban y llanamente, todo, ¿no? Prosperidad y bienestar. Prosperidad que tiene que ver con el empleo y el bienestar que tiene que ver con la paz. Es suficiente esas dos palabras que estoy seguro que todos nosotros los peruanos quisiéramos tener. Pero para llegar a la prosperidad y el bienestar tenemos que modernizar el sistema político nacional. No erradicarlo, nadie es tan radical para decir estas cosas, sino modernizar el sistema político nacional, ¿no? Con una implementación complementaria a la democracia representativa de una democracia participativa y democracia deliberativa. ¿En qué consiste? Consiste en que esta es una democracia representativa institucional, pero de las organizaciones que tengan personería jurídica de alcance nacional, que complementen a los partidos políticos que siempre han sido las únicas instituciones con derecho a gobernar. Entonces, estas instituciones serán clasificadas de acuerdo a un dominio o al sector o al campo que pertenezcan, como por ejemplo el campo político, el campo económico, social y cultural. Y ahora decimos, ¿pero por qué? Porque todos somos dueños de este país, todos tenemos el derecho de cambiar las cosas cuando no funcionan, todos queremos una mejor representación en un acuerdo nacional, pero este acuerdo nacional tiene que ser vinculante, ¿no? Y no un mero espectador, nada más como sucede hoy en día, ¿no? Queremos que este acuerdo nacional que se encuentre en el más alto nivel de la toma de decisiones, donde ellos definan el destino del país y de las futuras generaciones. Solo una acotación ahí. ¿Por qué ha sido difícil para los políticos peruanos, para esta clase política caduca que está en retroceso, pero hay que darles un empujoncito para que esa clase política se vaya ya? ¿Por qué en los últimos 30 o 40 años, para no ir más atrás, hablemos del 80 para adelante, esta clase política no ha podido construir prosperidad y bienestar? Porque ha habido sujetos ambiciosos, vanidosos, el culto a la personalidad en algunos partidos. No sé, lo dejo de consideración de ustedes. Yo opino lo siguiente, brevemente, ¿no? Creo que ha habido el afán de lucro y de tomar al Estado como botín. Llegar al poder y enriquecerse. Así es. Entonces, la política de un tiempo a esta parte es considerada como un negocio,
como un negocio muy lucrativo, en donde el político inmediatamente se interna en un club político para acceder al Congreso. Hoy día en la mañana, por ejemplo, en el Canal 7 de Televisión se presentó un congresista de Fuerza Popular y el conductor del Canal 7 le preguntó: oiga, ¿usted es congresista? Sí. ¿Cuánto tiempo está militando en el partido de Fuerza Popular? 11 meses. Entonces yo la pregunta que hago, ¿no? Y se la traslado también acá a nuestro magíster, ¿no? Es importante que en los partidos políticos existan doctrina y filosofía y mirada hacia el Perú que queremos, porque si no hay esa normatividad dentro de los partidos políticos, entonces vamos a tener a personas que van a tomar como negocio a la organización política, ¿no? Correcto. Un minuto antes de la pausa, Wilman Pebe, ¿por qué en esta clase política no ha llegado a construir nación, ha dejado de lado la prosperidad y también el bienestar? Porque no estamos todos. Así de sencillo. No estamos incluidos todos en la vida política de este país. Están aislados los afroperuanos, están aislados las comunidades andinas, están aislados las comunidades amazónicas. Estamos aislados siendo pueblos originarios de nuestro país, estamos aplicando solamente una cultura occidental y no nos sentamos en una misma mesa todos los peruanos para poder decidir el futuro de nuestro país. Ese es el gran problema, de no hablar el pobre con el rico, el de la izquierda con la derecha, el del centro, etcétera. Revisan de la pausa justo en este momento nuestro equipo, pero dejo planteado para ambos. ¿Quiere decir que cuando Nayab, por ejemplo, representaba a un grupo aborigen de la selva y estás sentado en el Congreso, estuvo en la legislatura pasada, en el Congreso anterior, o cuando había un trabajador de un sindicato de izquierda ahí, no necesariamente estaban representadas esas fuerzas? Eso los dejo como planteamiento tras la pausa. La nación. Había una pregunta que dejé: ¿qué pasó con los Arpasi, con los Hilaria Supa, los Nayab? No necesariamente han representado ese Perú profundo. Nito y el magíster Wilman Pebe. Bueno, yo en primer lugar planteo la necesidad de que el sistema electoral supervise la organización nacional de los partidos políticos. Es decir, no solamente basta decir tengo comités distritales en Oxapampa, tengo etcétera, tengo comités provinciales en Tarma, no, sino que esos comités provinciales que están acreditados por la organización política en el Jurado Nacional de Elecciones y en la OPE funcionen, tengan vida, tengan coloquios, tengan reuniones partidarias que sean fiscalizadas por el sistema electoral, ¿no? Para que de esta manera la población pueda acudir a sus locales y discutir sobre los problemas que más les aquejan, los problemas locales, los problemas de infraestructura, los problemas educativos, los problemas de salud pública, los problemas de conexión, etcétera, etcétera, para que sean debatidos dentro de su comité y estos puedan organizarse de tal forma que puedan tener propuestas concretas para que puedan ser bien encausados. Yo creo que por ahí está el tema, digamos, o sea, de cómo modernizar las organizaciones políticas de cara para el bicentenario de la República. Dos palabras que deben quedar ya en el chip de las personas, ahí en su chip registrada: prosperidad y bienestar. Pero actualmente no hemos podido conseguir esa prosperidad y ese bienestar. Y es que Wilman Pebe, en el razonamiento que nos está dando en esta visión del sistema político y cómo cambiarlo, construir nación, señala que no han estado representadas las fuerzas vivas de nuestra nación. Ese era el planteamiento, Wilman. Sí, justamente yo opino diferente. Yo opino de que las causas que he manifestado hace un momento es porque no hay participación. No hay participación. Cuando uno hace una representación, no representa un territorio, no debe representar un territorio, como es hoy en día, representa a Piura, a Tacna, a Junín, etcétera. Me parece que no es así. La representación es a los pueblos, a las naciones, a las etnias, al conjunto de comunidades, a los seres humanos. Cuando uno va a un congreso, un parlamento, un acuerdo nacional, están representando a un grupo humano. Eso es lo que no existe en este país. En este país debe estar representado los aguajún,
debe estar representados los aymaras, los quechuas, etcétera, etcétera. Así como también deben estar representados en un acuerdo nacional los colegios profesionales, también deben estar representados los empresarios, deben estar representados los trabajadores, deben estar representadas las organizaciones sociales, los viejitos que tanto queremos, los pensionistas, los pensionistas, deben estar representados todos de una u otra manera, pero que tengan una personería jurídica, ¿no? Y que tengan alcance nacional. Eso es para mí lo que debería ser, sin dejar de lado, por supuesto, a los partidos políticos en el área que les compete, pero todos, cuando tenemos que ver por la vida pública de nuestro país, todos tienen voz y voto. Ellos tienen que decidir el futuro del país. Correcto, sí. Nito justo había estado dando un planteamiento de la democracia interna de los partidos, la modernización del partido, que es una parte, pero Wilman Pebe ha ido a la representación, o sea, de esas fuerzas que no necesariamente están representadas ni han estado en este congreso que nosotros estamos viendo. Pero hay un ingrediente más breve para que Wilman Pebe pueda avanzar con más, pero nosotros tenemos que ver el Perú en sus grandes números y no hacer de la política un acto de comisaría o de fiscalía. Adelante, Wilman. Bueno, estamos hablando de la corrupción en estos momentos y tenemos que definir primero cuál es la fuente de la corrupción. Y la fuente de la corrupción es la concentración del poder. Cuando uno concentra el poder, pues lógicamente es la fuente de toda corrupción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desconcentrar el poder, que será la única solución donde en un acuerdo nacional que está compuesto por las instituciones mencionadas, se aplicarán algunos conceptos. Hay conceptos doctrinarios de la democracia deliberativa. Muchos pueden decir, ¿qué cosa es la democracia deliberativa? Pues la democracia deliberativa trata un tema en un acuerdo nacional, o parlamento, o congreso, o como lo quieran llamar. Exponen con premisas verdaderas, donde los temas no se imponen, se exponen. Y se argumenta con razones deductivas y no especulativas tampoco, ¿no? Y se respeta mucho a todos los oyentes, a todos los participantes, a la sociedad en su conjunto. Esto quiere decir, la chismosería en el Perú deja de ser una realidad, deja de ser una práctica, porque ya se somete cada persona que representa a las instituciones a argumentar sus temas para poder llegar después a una conclusión que debe ser puesta en conocimiento de todos y todos tienen que aprobarlo o desaprobarlo, pero en consenso, en concertación y no en una mayoría o una minoría que es prácticamente la polarización. Hoy, 23 de febrero de 2017, se hace mención entonces al concepto democracia deliberativa, que estoy seguro muy pocos lo han usado, la conocen, porque este es un asunto de un planteamiento nuevo para el Perú. Se basa en la comunicación de las personas, no interesa de dónde vengan las personas, pero que sean representativas de grupo de personas. Entonces, y eso implica ir contra los conflictos. Totalmente de acuerdo. En los últimos años hemos sido sacudidos por terremotos políticos de un alto grado de corrupción que han despertado a muchos peruanos. Otros siguen indolentes y otros no desean que cambie el status quo para seguir con sus fechorías. Es lógico, ¿no? Bueno, peruano, tú que me estás escuchando, y estoy convencido de que no debes perder lo último que nos queda, y que tiene un nombre que se llama dignidad. La dignidad no se vende, la dignidad nunca se pierde cuando luchas por ella. Este sistema político que nos gobierna no ha dado resultado. Tenemos que cambiarla en democracia.